agrado de dejar con ustedes al profesor Iván Girón Araya, académico del Departamento de Matemática de nuestra universidad, quien nos va a hablar hoy sobre las matemáticas y el ciberataque al banco. Bien, muchas gracias por la presentación, estimada colega Susana. Además de ser el profesor del Departamento de Matemáticas, también soy miembro del Núcleo de Investigación en Inteligencia Artificial y Data Science de la universidad, que es un núcleo emergente, ¿ya? Bueno, lo que voy a hablar hoy día, voy a tratar 5 puntos que son, voy a partir con las ideas preliminares, voy a explicar voy a responder la pregunta qué es la ciberseguridad. Voy a hablar de criptografía en el contexto histórico de la criptografía, criptografía asimétrica o de llave pública, que es la criptografía que se utiliza actualmente en todas las instituciones que nosotros accedemos, como bancos, universidades, etcétera. Y finalmente voy a hablar de el reciente ciberataque a un banco. Bueno, ustedes saben qué banco. Bueno, lo primero que uno debe observar es que el crecimiento de usuarios de Internet crece año a año en forma exponencial. Entonces, por ejemplo, en este sitio que se llama Internet Live Stat, nosotros podemos ver lo que está ocurriendo en tiempo real en Internet. Por ejemplo, aquí vemos que en estos momentos hay más de casi 4.500 millones de personas conectadas. Se están mandando correos, los tweets que se están enviando en YouTube, ¿cierto? Facebook, el Pinterest. Y acá abajo tenemos la cantidad de tablets que se venden, los smartphones, computadores, la contaminación que produce Internet, la energía que consume, la cantidad de memoria la cantidad de información medio en gigas. Y lo que me interesa aquí es este punto. ¿Cuántas páginas web están siendo hackeadas? En este momento en el mundo, alrededor de 128.000. Y si uno mira lo que ocurrió en el último año, partiendo desde hoy hacia atrás, se han hackeado cerca de 47 millones de páginas, ¿ya? Entonces, obviamente, es necesario desarrollar la ciberseguridad y la protección de la información. Bueno, en el mismo sitio se define qué es la ciberseguridad como un proceso para dar protección, ¿cierto?, al ciberespacio, considerando el ciberespacio como la Internet, ¿cierto?, formada por computadores, redes, software, datos, imágenes, videos, etcétera, redes sociales, contra peligros y amenazas con el objetivo de hacerlo estable, seguro y resistente. O sea, en el fondo para protegernos, ¿cierto?, de los posibles ataques y robos. Bueno, aquí la palabra resistente en realidad es resiliente, o sea que es capaz de sobreponerse a los ataques y daños que puedan infringir los ciberpiratas. Bueno, eso es ciberseguridad. Entonces, la criptografía, que en realidad es una parte de una ciencia que se llama criptología, que no tiene nada que ver con las criptas, es una área de las matemáticas que desarrolla la criptografía y el criptoanálisis. Y uno podría decir, ¿sabe qué? La criptografía se encarga de proteger la información, de ocultarla, mientras que el criptoanálisis se encarga de atacar, o sea, se encarga de descubrir las debilidades y las fortalezas de los procesos de seguridad, de los procesos criptográficos. Ahora, uno podría decir que el criptoanálisis es malo. No, no es malo. Lo que pasa es que el criptoanálisis, como dije, es importante para cada vez que se publica un nuevo algoritmo de seguridad, se pueda estudiar sus debilidades y sus fortalezas, a fin de que estos mejoren, obviamente. Bueno, dentro de la criptografía, que es lo que vamos a hablar hoy día, existe la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. La criptografía simétrica o de llave privada es la criptografía antigua que viene del tiempo de los egipcios, pasando por los romanos, los griegos, las guerras napoleónicas, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, hasta los días de hoy. Y es principalmente usada en un comienzo, ¿cierto?, por los gobiernos y por los militares. Bueno, después aparece la criptografía asimétrica, que es la criptografía de llave pública que se usa actualmente y que obviamente no solamente gobiernos y militares la usan, sino que todas las empresas
e instituciones que necesitan protección de la información la utilizan, ¿ya? Bancos, ONG, grandes tiendas en línea, etcétera. Muy bien. En esencia, ¿qué hace la criptografía? Bueno, la criptografía, como dije, desarrolla procesos o cálculos matemáticos, algoritmos matemáticos, que toman un número X y lo van a transformar en un número Y. Entonces van a ir desde un conjunto A un conjunto B, transformando los números o los elementos del conjunto A en elementos del conjunto B. De manera que sea fácil de hacer, en el sentido de qué significa fácil, que el uso de los computadores, de procesadores, de memoria, sea lo suficientemente sea lo suficiente para que estos cálculos sean fáciles de hacer, ¿ya? Pero necesitamos ahora que los cálculos inversos, o sea, los cálculos que me llevan a recuperar el número X a partir del número Y, o sea, tomar los elementos del conjunto B y recuperar los elementos del conjunto A, que ese cálculo sea muy difícil, ¿ya? Eso es lo que en esencia hace la criptografía. ¿M? Bueno, actualmente, como dije, estamos usando la criptografía de llave pública, en la que voy a mostrar aquí en este esquema, ¿cierto? Los elementos que forman esta criptografía. Tenemos al centro un canal de transmisión que puede ser, por ejemplo, una red Wi-Fi, una conexión satelital, una red de celulares, o también podría ser un dispositivo de almacenamiento, o sea, un disco duro, ¿ya? U otro tipo de dispositivo de almacenamiento. Bueno, tenemos tres personas o tres entes, ¿ya? Aquí se representan como personas, pero podrían ser sistemas informáticos que están interconectados, ¿está bien? Entonces tenemos a Alice, tenemos a Bob y tenemos a Eve. Alice y Bob son los usuarios autorizados, o sea, son los usuarios que están intercambiando información, un mensaje M, si ustedes se fijan, a ambos lados, y la intrusa, Eve, lo que quiere es descubrir este mensaje, ¿ya? Quiere saber de qué están hablando Alice y Bob. Entonces, para proteger la información, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proceso que se llama encriptar. O sea, se toma este mensaje que vamos a decir que son números, ya toda nuestra información, todos los datos, todas las imágenes, sonidos, videos se transforman en números, ya. Entonces, por lo tanto, este mensaje que puede representar una imagen o un sonido es un número o un conjunto de números, ya. Entonces, cuando lo encriptamos, le aplicamos unos cálculos matemáticos a este número que lo convierten en un número C, o sea, lo convierten en un mensaje encriptado. Podríamos decir entonces que el mensaje se encerró en un cajón. Este cajón, ¿cierto?, va a pasar por el canal y entonces Eve no puede abrir el cajón porque ella no conoce las llaves. Ya voy a explicar dónde están las llaves. Entonces este mensaje llega al otro lado y Bob aplica los cálculos inversos para, a partir del mensaje encriptado, o sea, del mensaje que está en el cajón, recuperar el mensaje original M. Ya, si ustedes se fijan, aquí abajo hay un número que es el número K, que está a ambos lados. El número K entonces está a ambos lados. Esa es la llave común, la contraseña que permite entonces meter el mensaje dentro de un cajón, cerrar ese cajón, mandarlo por el canal. Al otro lado llega el cajón cerrado y Bob toma su llave y abre ese cajón y recupera el mensaje. Entonces, nuestro gran problema, y ese es el problema que tenía la criptografía simétrica o de llave privada, que esta llave común, que es la llave privada, tenía que ser de alguna forma compartida por Alice y por Bob. Entonces nuestro problema era cómo mando esta llave a través del canal. No puedo porque el canal es inseguro. Alice lo está escuchando, lo está viendo. Lo mando por un correo electrónico, tampoco. Lo llamo por un celular y digo cuál es la llave secreta, es acá, tampoco se puede, porque todos los canales son inseguros. Entonces ahí está el problema de la llave, el problema de la criptografía de llave privada. Era cómo intercambiamos, Alice y Bob, cómo intercambian esta llave, cómo se ponen de acuerdo en esa llave común. Bueno, entonces esto se resuelve con la criptografía de llave pública, en la que ahora los usuarios
autorizados, Alice y Bob, tienen dos llaves, una llave privada y una llave pública. ¿Ya? Bob también tiene una llave privada y una llave pública. Entonces, qué es lo que hace Alice? Para poder encontrar este número K, para poder calcular esa llave común y secreta entre Alice y Bob. Bueno, Alice toma la llave pública de Bob y la combina de alguna forma con su llave privada y obtiene el número K. Lo mismo hace Bob, toma la llave pública de Alice, la combina con su llave privada y entonces también obtiene el número K. ¿Ya? Más adelante voy a mostrar un ejemplo. Entonces, una vez que ellos tienen la misma llave, ambos lados, pueden encriptar y desencriptar, o sea, ocultar y obtener entonces el mensaje original. Muy bien. Vamos a entrar entonces ahora a ver el problema del intercambio de llaves que solucionó un par de matemáticos que se llaman Whitfield Diffie y Martin Hellman, ¿ya? O sea, ellos crearon un algoritmo de intercambio de llaves que se llama intercambio de llaves de Diffie-Hellman en el año 1976. O sea, ese año nace la criptografía asimétrica o de llave pública, ¿ya? Bueno, ¿en qué consiste este algoritmo? Ellos se basan en un problema matemático que se llama el problema de, perdón, que se llama el problema del logaritmo discreto. ¿Qué es lo que es el logaritmo discreto? Bueno, mire, nosotros vamos a tener un número conocido, el número 2, y vamos a tener un exponente x y vamos a dar este dato, el 8. Entonces lo que el logaritmo discreto quiere calcular es qué número necesito para que 2 elevado a ese número me dé 8. En este caso 3. O sea, la respuesta del logaritmo discreto es 3. ¿Ya? 2 elevado a 3, 8. Bien. ¿Cómo entonces propone Diffie-Hellman el intercambio de llaves? Sin que tenga que pasar por el canal. Ojo, sin que se tenga que transmitir por algún medio. Entonces dice, bueno, primero elija un número que es público. O sea, el intruso también conoce el número 2. Entonces Alice aleatoriamente elige una llave privada, el 3. Bob elige una llave privada también, el 4. Estas, como digo, son aleatorias, ¿ya? Entonces Alice, ¿qué es lo que hace? Calcula su llave pública, 2 elevado a 3, le da 8. Bob calcula 2 elevado a 4, le da 16. Y entonces ambos publican el resultado final, o sea, publican 8 y 16. Entonces, para que ellos puedan tener una llave común privada, ¿qué es lo que hace Alice? Toma la llave pública de Bob, el 16, le aplica su llave privada y le da entonces el número 4096. Lo mismo hace Bob, toma la llave pública de Alice, le aplica su llave privada y obtiene el mismo número. Luego, el número 4096 es un número secreto que no se transmitió por ninguna parte. No fue necesario un correo electrónico ni siquiera mandar a una estafeta. Entonces, ustedes dirán, pero que es re fácil eso. Bueno, lo que pasa es que el problema del logaritmo discreto trabaja con números que son del orden de 100 dígitos o más. Entonces ahora la pregunta es, bueno, si usted tiene esta llave pública, este número gigante, calcule quién es x, de manera que 2 elevado a x le produzca este número gigante. Bueno, aquí el problema del logaritmo discreto va a demorar algunos miles de años en poder ser resuelto con la tecnología que existe actualmente, ¿ya? Entonces, por eso que se usa como un medio de protección, ¿ya? Pero en este caso, ojo, solamente para intercambiar llaves. Bueno, otro problema matemático eh, genera el algoritmo RCA del año 1978. En este caso, tres matemáticos, Rives, Shamir y Adelman, crearon entonces el algoritmo RCA, ¿ya? Sus siglas entonces son los apellidos. ¿En qué consiste o qué problema matemático usa el RCA? Bueno, el RCA lo que está usando es un problema que se llama factorización de números enteros gigantes. ¿Ya? ¿Qué significa factorizar? Bueno, por ejemplo, 77 lo vemos como 7 multiplicado por 11, 341 es igual a 31 multiplicado por 11, o sea, queremos
dado un número, encontrar sus factores. Ahora, además de eso, queremos que estos factores sean números primos, o sea que se puedan dividir solamente por el mismo número y por uno, porque el 7 no es divisible por otros números, ¿ya? Si lo dividimos por otros números nos va a dar una división que no es exacta. Bueno, entonces por ejemplo este número que está acá se puede descomponer en tres factores primos, que son estos que están aquí. Bueno, ahora, estos problemas de factorización de números enteros gigantes, ¿está bien? Para que el algoritmo de intercambio de llave o también de encriptación sea seguro, los números que usan son de 2048 bits, o sea, son números que tienen 617 dígitos decimales. O sea, trate usted con todas las máquinas que existen en Internet actualmente de descomponer este número en factores y eso le va a tomar miles de años con la tecnología actual, ¿ya? Bueno, ese es el problema matemático entonces de la factorización de números primos. Ya, estos dos problemas se usan para el intercambio de llaves, ¿ya? Para esa llave común que necesitamos. Lo que voy a mostrar ahora es un algoritmo de encriptación que podríamos decir que es el algoritmo que toma la información y la mete dentro del cajón y la cierra en un cajoncito con llave. O sea, el algoritmo que encripta, que oculta la información, y en este caso voy a hablar del Advanced Encryption Standard, el AES, que se creó en el año 2001 y en realidad este es un algoritmo que es un estándar que usa el gobierno de Estados Unidos para la mayoría de sus instituciones gubernamentales, ¿ya? Bueno, este algoritmo hace dos operaciones. Primero hace una cosa que se llama confunción, así se llama, confunción, y que en el fondo es como cuando usted toma un mazo de cartas y empieza a barajar y empieza a combinar las cartas, ¿cierto? Entonces empieza a cambiar de posición las cartas y entonces así usted oculta la posición real de los símbolos dentro de un mensaje y además también oculta la forma en que la llave o la contraseña secreta se está utilizando, ¿ya? O sea, estamos sustituyendo entonces los caracteres en un mensaje de manera que cuando encriptemos se haga una confusión, ¿ya? Y además tenemos también la difusión. ¿Qué es lo que es la difusión? Bueno, aquí lo que uno trata, cuando uno encripta un mensaje, hay una propiedad que tienen las letras del alfabeto, que es digamos, la cantidad de veces que una letra aparece en un determinado texto. Entonces ahí tenemos estudios estadísticos que, por ejemplo, dicen que la letra R, la letra S, las vocales, son las letras que más se repiten. Entonces cuando uno encripta un símbolo, uno podría, como ya conocemos también cuál es el algoritmo que encripta, uno podría entonces comenzar a probar a ver si encriptamos la S y la R, como yo sé que son las letras que más se repiten. Entonces, para evitar eso, se produce entonces este efecto de la difusión, ¿ya? O sea, es como que los símbolos se separan, se rompen en las posiciones, se desarman las palabras, ¿ya? Bueno, ¿qué hace el algoritmo AES? No voy a entrar en el detalle porque eso da para una charla completa de 2 horas y no es el tiempo. Tomamos el texto en plano o el mensaje original, que recuerden que son números que ahora se tradujeron a bit, o sea, son ceros y unos, ¿ya? Y tenemos la clave común a ambos lados porque este algoritmo necesita de una sola clave y esa clave es la que nosotros vamos a intercambiar a través de Diffie-Hellman o usando RCA. Bueno, esa clave se empieza a transformar, fíjese, de alguna forma se transforma y se suma con el mensaje original. Y después se hace, fíjese, la sustitución, se van moviendo ahí los símbolos, se hace la difusión, ¿ya? Para romper la tendencia estadística de los símbolos, y después nuevamente se vuelve a encriptar y nuevamente se vuelve a hacer el proceso ¿cómo se llama? De sustitución y de confusión, se vuelve a encriptar y eso se repite una cantidad de veces, ¿ya? Hasta
obviamente encontrar el texto ya encriptado, que sería el número Y. Habitualmente este algoritmo se repite 16 veces, ¿ya? Pero eso depende de lo que uno quiera hacer y depende mucho también del tamaño de la llave que use, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese detalle ahora. Bueno, ¿qué es lo que hay dentro de todo esto que usa el algoritmo AES? Bueno, usa campos de Galois, ¿está bien? En particular el algoritmo AES trabaja con el campo de Galois 2 elevado a 8, o sea, usa bloques de 256 bits, ¿ya? Todo lo separa en bloques de 256 bits. Y las matemáticas que hay dentro, ¿qué operaciones hace? Bueno, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones con los elementos de este campo, hace aritméticas de polinomio y también hace operaciones con matrices, que son sumas de matrices, productos, calcula determinantes, matrices inversas, etcétera, sobre ese campo 2 elevado a 8. Bueno, ¿cómo hace ahora, por ejemplo, Bob cuando recibe el mensaje encriptado? Entonces Bob toma el mensaje encriptado y cuando él quiere abrir este mensaje y recuperar el mensaje original, hace la reversa del algoritmo AES en la parte de encriptación. Entonces empieza con la última, fíjese, empieza con la última transformación y va deshaciendo todas las confusiones y las difusiones que va haciendo, ¿cierto? Hasta que recupera entonces por último el mensaje encriptado, ¿ya? Y todo eso obviamente haciendo operaciones matemáticas sobre los bits ceros y 1, usando entonces lo que dije en la diapositiva anterior. Bueno, finalmente veamos algunos sitios seguros. Entonces, por ejemplo, la NASA. ¿Qué es lo que hace la NASA? Bueno, ahí dice, si entramos al sitio de la NASA, ¿cierto? Eh, y miramos acá el candado, ojo, hay siempre que mirar el candado para ver si el sitio efectivamente es un sitio legítimo y si está adecuadamente certificado. Entonces entramos acá, miramos el detalle y vemos que dice clave pública RCA 2048 bits. O sea, lo que está haciendo acá para el intercambio de llave es usar RCA, o sea, usa el problema de la factorización de números gigantes. ¿Ya? Entonces podemos mirar a ver quién es la autoridad que certifica a la NASA. Bueno, aquí dice Starford Class. Estos son como los notarios que existen en Internet, que son instituciones eh, debidamente inscritas y garantizadas de que ellos pueden decir cuando un sitio es legal y no tiene problemas de que a uno lo vayan a estafar, ¿ya? Entonces las autoridades certificadoras, ese es un tema que también podemos hablar en otra ocasión, dicen entonces, mire, el sitio de la NASA es seguro. ¿Y qué es lo que usa la NASA? Entonces, el problema de la factorización de números gigantes. Ya, veamos otro sitio. El sitio, obviamente, vamos a mirar a Google. ¿Qué es lo que hace Google para protegerse? ¿Está bien? Entonces Google, si miramos aquí de nuevo el candadito, ¿cierto? Vamos a mirar cuáles son los detalles, qué es lo que usa para el intercambio de llave y dice ECC. Ah, esto corresponde al problema del logaritmo discreto. Ahora, aquí tenemos unas siglas que son Elliptic Curve Crystal System, o sea, usa no usa números, ¿cómo se llama? No usa números gigantes para hacer los cálculos de logaritmos discretos, sino que usa curvas elípticas. Ya eso también son estructuras matemáticas, pero en el fondo está usando ahora una nueva forma de calcular el logaritmo discreto, pero sobre unas estructuras que se llaman curvas elípticas, ¿ya? Bueno, ese también es tema como para otra exposición. Entonces tenemos dos grandes problemas matemáticos que se usan actualmente, el problema de la factorización de números enteros gigantes y el logaritmo discreto. Bien, ¿qué es lo que pasó en el ciberataque al banco o a un banco? Bueno, por lo que se ha dicho en la prensa y por los sitios que hacen comentarios sobre ciberseguridad, hubo un ataque con un virus que es un tipo de ransomware. ¿Ah? Es un virus entonces, obviamente, que lo que hace es capturar la información importante dentro de una máquina, dentro de un computador, la oculta y después nos dice, bueno, si usted quiere recuperar su información, tiene que pagarme. O sea, nos cobra un chantaje, pague por un rescate. Por eso que se llama ransomware, ¿ya? Bueno,
Ahora, lo que dicen es que el error fue humano y con el ambiente de teletrabajo, entonces alguien sacó un notebook que estaba dentro de la red segura del banco, seguramente se lo llevó a su casa y entonces se conectó a su wifi de la casa, se conectó, navegó por internet y dicen que fue víctima de un phishing. Un phishing entonces es un sitio que está suplantando a un sitio legal, o sea, si uno pincha en el candado se da cuenta que ese no está legalizado y a través de eso entonces ese computador se infectó con el virus y cuando el computador volvió a la red del banco transmitió el virus entonces a la red. ¿Qué es lo que hicieron como medidas de emergencia, según lo que dice la prensa? Apagaron los servidores, o sea, apagaron todo el sistema de servidores del banco para evitar que se siguiera propagando el virus a los demás, a las demás máquinas y también se desconectaron de internet para evitar el robo. O sea, cerraron la puerta para que los datos no salgan y obviamente el dinero tampoco. ¿Ya? Entonces lo que se dice es que se encriptaron los datos dentro de las máquinas del banco. ¿Ya? Eh, Dicen que les cobraron un rescate de 9 millones de dólares. O sea, ese ya es un trascendido súper, no se ha confirmado nada. El mismo presidente del banco dijo que no habían pagado ningún rescate, pero por ahí dicen que sí. Bueno, eso no se sabe en realidad. ¿Cuál fue el ransomware? El virus que se metió en el banco, bueno, fue un virus ruso que se llama, aquí está el nombre, Sodinokibi, ¿ya? Sodinokibi. Entonces, ahora uno dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver las matemáticas con estos bichos que infectan? Bueno, lo que pasa es que este virus, este ransomware, fíjense que usa para encriptar simplemente el algoritmo AES, que es el que acabo de describir en forma general. Y además, para generar las llaves, usa el problema de Digit-Hellman, o sea, el logaritmo discreto, pero sobre curvas elípticas definidas en campos de Galois. ¿Ya? Expresiones matemáticas como estas que están acá, pero definidas sobre campos de Galois. Con eso genera las llaves, usa esa llave para encriptar usando el AES y también otro algoritmo que se llama el algoritmo Salsa 20, que es del año 2005, ¿ya? Y bueno, no voy a entrar en detalle porque ya se me acaba el tiempo. Entonces, hemos visto que un problema que es un problema matemático, el problema del logaritmo discreto, se ha usado para generar un virus que encripta la información usando un algoritmo, fíjense, un algoritmo que es un estándar que usa el gobierno de Estados Unidos. O sea, en el fondo usaron herramientas para proteger información con el objetivo de capturar y robar información y chantajear a una institución que no es la única ni tampoco va a ser la última. Y con eso entonces termino mi presentación. Muchas gracias. Deberías prender el micrófono, Susana, por favor. Gracias. Estaba